Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días. Buenos días, profe. Vamos a continuar con el tema visto el día de ayer para darle un adelanto a los temas pendientes. Entonces voy a comenzar por proyectar las últimas diapositivas dedicadas a la compraventa. Una vez que culminemos, voy a pasarlas a plataforma para que las vayan complementando con algunos apuntes que ya tengan y continuar entonces con los siguientes, que igualmente estamos en ese entendido de que tienen que continuar con ese complemento de sus apuntes. Voy a proyectar en este momento las diapositivas. Y el día de ayer, pues nos habíamos quedado pendientes sobre los requisitos o elementos más bien que le corresponde a la legislación correspondiente a la ley uniforme sobre formación de contratos para la venta internacional de mercancías. Bueno, compañeros, Omar Olvera les decía el día de ayer que establece 5 elementos a los que les corresponde esta ley. Primeramente, establece que el comercio no respeta fronteras ni reglamentaciones. No quiere decir que existe una anarquía y de que se establezcan las leyes a simple discreción. No, lo que considero, Omar Olvera, es que a final de cuentas el comercio es una actividad global a la cual pues simplemente se tienen que ir adaptando ciertas normatividades, usos o costumbres dependiendo incluso la entidad a la que se esté distribuyendo las transacciones, las operaciones. Eso es a lo que corresponde, compañeros, que al final no involucrar una eh, actividad esquiva de las normatividades, sino más bien involucrar una normatividad global a la que los estados tienen que asumirse. Por eso es el comercio se refiere a una transnacionalización de las actividades comerciales. El segundo punto es que la aplicación de soluciones iguales o semejantes para negocios transfronterizos. Y con eso, pues, estamos complementando el punto anterior. No todo va a ser igual y, sin embargo, existen semejanzas entre estas actividades. Por eso es que retomo el tema. El comercio no respeta las fronteras ni las reglamentaciones. Tercer punto, reconoce la constitución de asociaciones y agrupaciones económicas y políticas regionales. Esto pues le atribuye la calidad en que hay organismos que hacen valer el derecho de cada país o de cada estado. Entonces, a final de cuentas, esta ley uniforme respeta lo que es este tipo de agrupaciones. Cuarto punto, se manifiestan presupuestos de tratados o proyectos internacionales, así como los estados también pueden convalidar alguna otra ratificación de otra legislación aplicable, no sé, por cuestiones de economía, ¿cómo explicarlo? De economía regional, quiero decir con eso, tratados que hayan consolidado con algunos estados, colegas. Por ejemplo, estamos en antes denominado el TLC, que establecía entre México, Estados Unidos y Canadá, y la ley uniforme, si no se está normativizando alguna actividad o alguna compraventa aplicable nada más a estos países, pues la ley uniforme respeta también ese tipo de tratados o proyectos internacionales. Por último, admite bases, principios y costumbres diferentes de antagonismos políticos. Esto quiere decir que al final de cuentas hay estados que no convergen o no comparten la misma idiosincrasia política. Puede que tengan algún modelo económico o modelo político que rija su estado. Por ejemplo, pues Rusia no comparte lo mismo que Estados Unidos e incluso precisamente estaba viendo las noticias
que los presidentes de Estados Unidos y de Rusia estaban en una reunión y bueno, es un claro ejemplo de que son puntos de vista políticos y económicos contrapuestos, pero al final de cuentas la ley uniforme, si es que estos países han suscrito esta ley uniforme, se respeta de esa misma manera su forma de pensar, su forma política y económica que rige estos estados. Entonces, creo que aquí la ley uniforme expresa claramente la complejidad, porque es complejo, les decía el día de ayer, poder compartir, asimilar esas semejanzas, pero a la vez también respetar esas diferencias políticas, contractuales con otros países e incluso de idiosincrasias distintas. Por eso es que a la vez puede ser cómo poder conformar una legislación respetando esas diferencias. Es lo complejo, compañeros. Después de esto, se atribuye la creación de las UNIDROIT. Son, a una traducción de esta nomenclatura, es el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, y se empezaron a gestar se empezó a adelantar con este tipo de uniformidad legal en Roma desde el 1930 y también se le atribuye en 1933, pero fue con el proyecto de La Haya en 1964 que se sientan las bases para la Convención de Compraventa Internacional de Objetos Muebles Corporales. Y a su vez, tenemos que en la Convención de Viena de 1980, esta convención es destacada para nuestro país, compañeros, porque es aquí donde se formaliza la Convención de Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías en México. México ratifica ya estas convenciones, ya se introduce a lo que son a estas normatividades internacionales dirigidas a la compraventa. Ya México forma parte de estas actividades legales de nivel internacional. Es entonces que México ratifica en 1988. Al tratar esta convención, la Convención de Viena, México excluye la aplicación de otros tipos de legislaciones. Al contratar o al ya suscribir esta legislación a través la Convención de Viena, al suscribir esta convención, se excluye ya lo que son leyes aplicables a nivel internacional. ¿Por qué? Porque existen diferencias. Trátese del Código de Comercio y de la Ley de Navegación, salvo existencias de algunas lagunas que no conforman esta legislación internacional, como cuáles, por ejemplo, a lo mejor están tratándose aspectos de usos personales o bien de subastas, dineros o títulos de crédito, perdón, no es dineros, dinero, estamos hablando ya de manera plural, dinero o títulos de crédito, embarcaciones o aeronaves y la electricidad. Son temas que escapan a nivel internacional, pero que el código, como la ley de navegación, ya incluyen, ya conforman esa laguna legal. Igualmente, y desprendiéndose de esta convención, de la Convención de Viena de 1980, se crea la UNCITRAL. La UNCITRAL es denominada la Comisión para el Desarrollo Mercantil y funge como un organismo central de la ONU. Aquí ya les decía de antemano que el mexicano Jorge Barrera Graf, un mexicano que coordina a la UNCITRAL, además de entre otras delegaciones, las delegaciones de Ghana, de Hungría, de Japón, de Estados Unidos, de la URSS en ese entonces, y claro está, de México, se empeñan a perfeccionar o a gestar un proyecto denominado anteproyecto. Esto es a través de 9 sesiones que, reitero, fueron coordinadas por Jorge Barrera Graf.
¿Qué contiene en esta uncitral? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Al momento tienen alguna duda, algún comentario? Mm, No, profe, todo claro. ok. Yéndonos a la siguiente diapositiva, ¿qué incluyen, decía, eh, esta gestación de anteproyectos? Regula lo que son las operaciones relevantes de manera ágil, flexible y completa en el contenido de 101 artículos y que están establecidos en 4 apartados. El primero se le denomina la aplicación. Segundo, la formación de contratos. Tercero, los derechos y obligaciones de las partes. Y por último, el último apartado va a ser las reservas y declaraciones. Aquí lo que es la finalidad de esta uncitral es que restringe a compraventas. Se restringe únicamente a compraventas por estados distintos y accidentalmente puede involucrar algunos otros tipos de contrataciones, tales como el contrato de prestación de suministros o bien la prestación de servicios. Únicamente lo que excluye son actividades de uso doméstico y creo que es lógico, esto se estaría rigiendo por otro tipo de normatividad. Eh, Reconoce lo que es el principio de autonomía de la voluntad en posibilidad de excluir algunas disposiciones de esta convención. O sea, yo creo que aquí lo importante es que eh, el tema genérico pudiera tratar la uncitral, pero si alguna de las partes dice es que la uncitral no comprende a grandes rasgos o incluso perjudica lo que es este tipo de contratación, y si las partes así lo aceptan, entonces estarían excluyendo algunos apartados o algunos artículos aplicables por la uncitral. Entonces, se respeta la uncitral, respeta el principio de la autonomía de la voluntad. Aquí pensaba dejar algún trabajo o alguna tarea, pero ya el día de hoy se va a presentar la siguiente tarea para el día viernes. Y pues más que, o sea, sí me interesa lo que es el principio de autonomía de la voluntad, pero esta lectura que encomiendo sería básicamente en materia civil. Pues no se aleja tanto, pero creo que hay otros puntos que también me interesan. Entonces, sí les pido pues que vayan investigando un poco sobre este principio de autonomía de la voluntad. Quiero pensar que en apartados o en clases de materia civil, en contratos, obligaciones, ya tienen esa noción del tema del que estamos refiriendo. Por último, la uncitral nunca va a definir a la compraventa. Ya les decía el día de ayer, es complicado que se defina o se conceptualice como tal una operación que se entiende a nivel internacional, pero al final de cuentas si se restringe a una definición, pues por una válida interpretación que haga alguna de las partes a nivel internacional y que desprenda o que no complemente la actividad a la que se está llevando, se está verificando, en este caso estamos hablando de una compraventa, si no incluyen algunos elementos que alguna de las partes pueda, por conveniencia, simplemente deslindarse o no apegarse a esta norma, a esta definición, pues simplemente no incurriría en alguna violación normativa. A ese grado estamos de que es complejo definir un concepto o una operación integral de la compraventa. Por eso es complejo, compañeros, por eso aún no se ha definido. Aún y cuando ya se entiende, no se ha definido. Y bueno, compañeros, ya por último, para concluir con lo que es la compraventa a grado internacional, voy a complementar dos de las modalidades que ya habíamos platicado antes, que era la compraventa de plaza en plaza, pero aquí en una aplicación internacional. Las anteriores pueden aplicarse, la compraventa de plaza en plaza que verificamos anteriormente, la CFI, la CF, todas estas sí pueden complementar, pero aquí ya de un aspecto hablando de manera internacional. Entonces, lo que nada más es complementar son estos dos tipos de compraventas, igualmente son de plaza en plaza, pero de un rango internacional.
Para explicarlo, yo creo que corresponde más establecer cuáles son las características tanto de las obligaciones del vendedor como del comprador. Primeramente hablamos de la EXW, hasta parece una, ¿cómo se llama? Un, antes era un canal de Una estación de radio. estación de radio exactamente, pero no estamos en una estación de radio, es una modalidad de compraventa denominada en fábrica. Y esto es básicamente porque existen obligaciones en las que el vendedor, aquí únicamente para dejar claro, tanto el comprador como el vendedor estipulan que se van a dejar la mercancía en la aduana, pero en la aduana del vendedor, no tanto del comprador o del destino como tal, sino va a ser en la aduana del origen. Aquí, para enfatizarlo, pues les decía, les menciono las características. El comprador debe estar en constante contacto con el vendedor. Es uno de los derechos que se le atribuye al vendedor. Debe constar en documento los documentos necesarios para gestionar ante la aduana, pero del origen. Debe asesorarse, el vendedor debe asesorar por el seguro y el transporte, y debe facilitar los trámites para que el comprador en aduana, tanto del origen como del destino, puedan salir de manera legal. Por otra parte, el comprador tiene la obligación de realizar los trámites ante la aduana, tanto de origen como de destino, pagar el seguro de transporte, pagar el seguro y el transporte, y debe asumir los riesgos del deterioro una vez dejados en la aduana. Debe recolectar la mercancía, y esto es únicamente por obligaciones en este tipo de compraventa. La última es la DAF, y esta es básicamente en que se deja, por el contrario, aquí es en la aduana, pero del destino, en la aduana del comprador. Entonces, el vendedor se obliga a entregar la mercancía en la frontera del país que coincide con el estado del comprador. Ya les decía, a final de cuentas es en la aduana del destino. Y por su parte, el comprador tiene que reunir todos los requisitos anteriores, es decir, los requisitos de realizar los trámites ante la aduana, pagar el seguro y transporte, y aparte de eso, tiene que asegurarse de que las mercancías reúnen los requisitos para la aduana, para pues simplemente salga de esta aduana de destino. Es lo único que corresponde por estos dos tipos de compraventas. No hay más que abundar, y además de que tenemos que continuar con otros tipos de contratos. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algún comentario respecto de estas compraventas? Bueno, No, profe, todo bien. perfecto, muchas gracias. Voy a dejar de presentar estas diapositivas y voy ahora a presentar unas nuevas. Bueno, ya tenemos unas nuevas diapositivas, la continuación de los siguientes contratos. Pues ya hemos cumplido con parte del temario, y como ustedes notan, compraventa es muy extenso, pero es al final de cuentas uno de los contratos más, pues de inicio, ya les comentaba, es uno de los contratos con mayor uso, mayor utilidad a nivel nacional e internacional. Por eso es que abarca gran cantidad del temario. Vamos a continuar, y no es el único, vamos a hablar de otros. Voy a tratar de apurarme para que veamos con mayor agilidad. Habrá unos que son más complejos a comparación del contrato de compraventa, y habrá otros que serán muy someros, muy rápidos, muy ágiles. Pero habrá otros compañeros que no vamos a poder ver. Por eso es que acudo a ustedes para que realicen por lo menos el tríptico de alguno de los contratos que considero son importantes, pero que de alguna manera no son tan usuales a nivel comercial. Pero apelo a lo que es su labor en la elaboración de esos trípticos.
vamos a continuar. Y también aquí destaco, compañeros, quién sabe si nos dé tiempo para ver lo que es el proceso ordinario mercantil. Déjenme ver de qué manera pudiéramos adelantar los contratos. Si es posible, lo añadimos. Si no, pues les anticipo que me reservo sobre esos puntos del temario. ¿Sale? Estos son los últimos y me reservo toda vez de que esta es una materia que puede corresponder a la práctica forense de derecho privado, que me parece que ustedes están llevando, y entonces corresponde de que al final de cuentas se incluye la asignatura mercantil a el derecho privado. Entonces, no me quiero curar en salud, pero también me reservo toda vez que el tiempo a lo mejor no lo permite. Continuando entonces con los siguientes contratos, vamos a ver o vamos a tratar ahora el contrato de suministro que está regulado en el artículo 75 del Código Civil, perdón, del Código de Comercio. Nada más se hace mención en la fracción quinta, pero al final de cuentas es un contrato que se considera atípico, porque nada más se menciona, pero no se regula o no se establece en el Código de Comercio. Al final de cuentas, su existencia es válida, compañeros. Es un tipo de contratos que no se agota en un solo acto, es continuo. Y es por eso que su importancia en un aspecto mercantil es la practicidad. Aquí, al final de cuentas, se hace una satisfacción rápida, segura y económica, lo que incluye los elementos de una característica mercantil. La practicidad, que es la rapidez, la seguridad y la economía de los actos mercantiles. El concepto que se ofrece es el siguiente. Se caracteriza porque una de las partes, en este caso estamos hablando el proveedor, asume la obligación mediante un precio unitario de entregar periódicamente a otra al suministrado cosas muebles de cantidad, tiempo y forma fijadas en el contrato. Les decía, este tipo de contratos corresponde de manera continuada y su característica es un cambio. No se hace una entrega, una venta como tal o una entrega. Lo único que sucede es que, lo que se suministra, es decir, para dejar más claro el tema o la actividad del suministro, es que se abastece, se provisiona. Esto es lo que corresponde al suministro, compañeros. Y la transmisión de propiedad queda en segundo plano. Por ejemplo, compañeros, por eso pongo aquí dos fotografías que aclaran más este tema. Cuando nosotros llevamos a la tienda, si ustedes consumen refresco, em, pues hay algunos envases de los cuales no se hace una entrega o no te entregan, por ejemplo, el envase como tal. Por ejemplo, el plástico ya te lo dejan y ya tú si quieres reutilizarlo o cambiar o transformarlo o tirarlo a la basura nada más, pues hasta ahí queda el elemento. Pero cuando se hace por medio de un vidrio, ahí lo que te están entregando como tal es el refresco. El vidrio o el envase se tiene que hacer una devolución. Entonces es a lo que comúnmente se llama importe, ¿no? El importe, incluso hasta en bebidas, en cervezas, las caguamas, les dicen, también se ocupa este tipo de actividad. Lo único que tienes, lo que se te está dando en propiedad o lo que se te está suministrando es la cerveza, pero el envase se tiene que reintegrar. De la misma manera, tenemos los servicios de gas, de agua, de luz. Lo que se te está suministrando es un servicio y este servicio llega de manera mensual, por ejemplo, una pipa o un cargamento para que se te suministre este producto o este servicio y tú únicamente tengas que hacer ese pago a cambio de esta actividad. Entonces, compañeros, lo que refleja, incluso el Internet también es una actividad que se te suministra. Y ahorita vamos a hablar sobre estos requisitos u obligaciones que corresponde a cada una de las partes. No me voy a adelantar. Nada más lo que corresponde a los requisitos en el contrato de suministro son los siguientes. Se debe fijar en el contrato la cantidad y calidad de suministrarse, de acuerdo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
atender las verdaderas necesidades del suministrado o del derecho ambiente. Si nosotros estamos contratando únicamente un servicio de Internet y se los digo por, bueno, cada uno creo que tenemos esa experiencia, nada más estamos solicitando que se nos suministre el servicio de Internet. Pero hay unos que dicen, pues bueno, quiero que amplíes ese servicio a el pago por de televisión de paga o ¿qué más? O nada más quiero el servicio de telefonía sin el servicio de internet y sin el servicio ¿cómo se llama? De televisión de paga. Pues ahí se te estaría señalando qué es lo que tú requieres como tal. Por otra parte, pues también tendría que estimarse la calidad de ese servicio, de ese suministro. Estamos hablando, por ejemplo, de un servicio de luz en el cual pues se tiene que estimar cierta cantidad de servicio, pero a la vez la calidad. Bueno, eso es a lo que atribuye el artículo 42 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y también el precio. El precio debe ser fijo y en caso se puede establecer por dos conceptos, ya sea que o de manera global se haga un pago, eh, es muy difícil, la verdad ahí en ese tipo de contratos de manera global es muy complejo, o bien se va a hacer de manera, perdón, de manera, por cada ocasión, en este caso estamos hablando de manera mensual, por ese pago de suministro, por el pago del servicio o de la entrega del objeto. Eso es lo común y lo más complejo es que sea de manera global. Te hago este pago y esto va a incluir, no sé, un año de este suministro o bien por toda la vida, por todo lo que me corresponde de este servicio que te estoy encomendando. Esto es lo complejo. Lo que sí es muy común y usual es que se haga de manera mensual o de manera ocasional. Bueno, esto es a lo que corresponde las generalidades que le corresponden al contrato de suministro. Nos vamos a ir ahora a lo que son los derechos y obligaciones de las partes. Incluso algunos elementos referentes a este contrato. Primeramente, vamos a hablar sobre estos derechos y obligaciones. Vamos a hablar sobre el suministrante. El suministrante es, digámoslo, la persona que se dedica al comercio, el comerciante de esta actividad. Los derechos que se le atribuyen es que tiene el derecho de recibir el pago por el bien o por el servicio y debe respetar la cláusula de exclusión. Ahorita vamos a platicar sobre esta cláusula de exclusión y que incluso ustedes pueden verificar al último de este cuadro. Las obligaciones que le corresponden al suministrante es que debe otorgar el servicio, debe respetar el precio del suministro y debe entregar el producto o bien en la calidad y cantidad estipulada, porque si no estaría transgrediendo el artículo que acabamos de visualizar. Debe cuidar las instalaciones del servicio o entrega. Y por otra parte, los derechos que corresponden al suministrado es que debe recibir el bien o servicio en la calidad o cantidad estipulada o señalada. Por su parte, tiene la garantía de esas instalaciones que estén en buen estado. Es igual un ejemplo claro cuando, no sé, tanto en el suministro de gas, que el tanque de gas o la conexión del suministro de gas esté en acorde, estén bien cuidados, porque si no, o incluso por el mismo servidor, que tenga el sumo cuidado de conectar ese suministro de gas, de agua, incluso de internet, porque si no estaría transgrediendo el contrato y también se le estaría demandando por daños y perjuicios a una vivienda, a algo ajeno al contrato de suministro. Las obligaciones que le corresponden al suministrado es en realizar el pago establecido y además cuidar esas instalaciones. No nada más se trata de una obligación que corresponde al suministrante, sino también al suministrado de que cuide las instalaciones de ese suministro de servicio o del bien. ¿Qué corresponde o qué se establece por la cláusula de exclusividad? Esta cláusula nos señala que una de las partes se obliga a no recibir o entregar materias objeto del contrato y al mismo tiempo se comprende a no contratar en la misma forma con otros sujetos. Y esto significa, para dejar
claro este clausulado. Ustedes se habrán dado cuenta en algunas tiendas de que hay algunas empresas, y para dejarlo claro, Coca-Cola, por ejemplo, deja algunos refrigeradores en algunas de las tiendas con calidad no de suministro. Te entregan para que puedan llevar a cabo la entrega o el cuidado de lo que se les está suministrado, y en este caso son refrescos, pero refrescos únicamente de Coca-Cola. Si introduces algún otro tipo de refrescos que no correspondan a Coca-Cola, por ejemplo, la competencia, que es Pepsi, entonces estarías atentando contra la cláusula de exclusividad. No puedes introducir, y aún antes incluso era más, bueno, no me quiero ver tan viejo, pero antes era incluso más complejo. O únicamente se te dejaba refrigeradores de Coca-Cola o de Pepsi. Era una de las dos. Pero ahorita creo que me parece que se han flexibilizado en esta situación. Lo único que sí, no puedes introducir refrescos de Pepsi a Coca-Cola o viceversa. Entonces, esto es lo que quiero dejar más claro, compañeros. Una cláusula de exclusividad es que o te atribuyes no únicamente o te atiendes al servicio que te está prestando, o únicamente no puedes contratar este servicio o este suministro porque no quieres respetar esta cláusula de exclusividad. ¿Estamos de acuerdo sobre este clausulado, compañeros? Sí, profe. Profe. Ujú. Sí, 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 dejé claro por medio del ejemplo este tipo de cláusula. Sí, Ajá. Es que luego, pues se complica, pues, esta redacción o la comprensión, porque, pues, si uno lo lee y dice, pues, no entiendo, pero si uno ya lo lleva o lo traslada a la realidad, pues, ya creo que queda más claro. Los objetos que persigue el contrato de suministro son los siguientes: genera una seguridad, y por seguridad es no tener competencia en la misma zona. Esto atentaría pues, lo que es la Constitución en contra de la libre competencia, de, pues, que no exista mayor actividad comercial entre otras empresas. Esto atentaría de alguna manera a la Constitución, pero al final de cuentas, el contrato de suministro, si estás estableciendo el pacto de exclusividad, este, pues, está rigiendo el principio de voluntad de las partes. Entonces, de alguna manera, pues, se estaría contrariando, pero al final de cuentas también se respeta este tipo de cláusulas, este tipo de actividades. A favor del suministrante, el siguiente objeto que persigue el contrato de suministro es a favor del suministrante, y es en que la otra parte, en este caso el suministrado, no puede recibir de terceros prestaciones de la misma naturaleza. Y esto es nada más reiterando el pacto o cláusula de exclusividad en la que no puedes contratar por el mismo servicio con otra empresa. Los efectos que produce la atentar contra la cláusula de exclusividad es simplemente una rescisión del contrato. Y aparte de eso, compañeros, gestaría lo que es el cumplimiento de cláusulas penales. Si no atendiste lo que es la cláusula de exclusividad, entonces, aparte de la rescisión del contrato, tendrías que pagar porque pues no se respetó simplemente esta cláusula. Estás introduciendo elementos ajenos a este suministro, o estás ocupando el suministro que te estamos proporcionando, por ejemplo, para, para favorecer a la otra empresa. Entonces, estarías atentando esta cláusula penal. Y bueno, eso es a lo que corresponde por el contrato de suministro. Nada más vamos a verificar algunas diferencias con el contrato tipo, y ya les decía, con el contrato de compraventa. Diferencias que corresponden a uno y otro contrato.
En cuanto a una prestación, el contrato de compraventa es única. Así como te están entregando, es la traslación de la propiedad. Te traslado lo que es el objeto mismo y tú me reembolsas con una contraprestación que es el pago. Es de esta manera una prestación única. Yo te entrego y la contraprestación que se va a corresponder únicamente va a ser el pago. Por otra parte, cuando es el suministro, va a ser variado. Así como yo te entrego continuamente un producto, puede que ese producto vaya aumentando de calidad o vaya disminuyendo de calidad, dependiendo de cómo vaya gestionándose el pago. Entonces, esta prestación va a ser variada y corresponde al siguiente. El precio, aunque en la compraventa va a ser única y incidentalmente puedan convertirse pagos fraccionados, como el pago, ya les decía, el tipo de compraventa va a ser en abonos, puede darse el caso con reserva de dominio, entonces los pagos van a ser fraccionados, no van a ser única. Y por otra parte, el suministro va a ser de manera fraccionada, continuamente, aun y cuando corresponde a otro tipo, ya les decía, no es muy usual que se ocupe el pago de manera global, pero sí va a ser, es más útil y más conveniente de hacerlo o realizarlo de manera fraccionada. El objeto que corresponde a la compraventa va a ser una cosa, y por otra parte, en el suministro va a ser un servicio o un bien. Es muy común que se atribuya a esta actividad. Aún y también queda excepcionado cuando se hace el suministro, por ejemplo, de un refresco o de una bebida, no sé, la cerveza, lo que se está proporcionando es un objeto líquido y no es un servicio, simplemente se te está entregando un objeto líquido, pero se te entrega en un envase que tiene que ser reembolsable. Las obligaciones que corresponden a la compraventa es dar, y por otra parte, en el suministro va a ser dar o hacer. Y finalmente, la naturaleza que corresponde al contrato de compraventa va a ser un contrato típico. Y por otra parte, el suministro, ya les decía, en un inicio es un contrato atípico. Nos vamos al siguiente contrato, compañeros, el contrato estimatorio. En este lo vamos a ver parcialmente, nada más para dejarlo. No, sí lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver cómo adelantamos este contrato. Este contrato está fundado, este sí está regulado en el Código de Comercio, tanto en la fracción 12ª como desde el apartado, desde el artículo 392 al 394 del Código de Comercio. También es muy breve, es muy asimilado al contrato de suministro, pero sí tiene algunos elementos distintivos. El contrato de estimatorio o de consignación, también así llamado, hace referencia a una intermediación. Ustedes se dan cuenta, abajo de lo que se ofrece el concepto, ¿cuál es cuál es esta actividad? A final de cuentas, el comerciante que interactúa en este contrato es es el consignatario. Voy incluso a resaltarlo para que no quede duda de quién es la actividad o quién es el comerciante en esta actividad. Es el intermediario. Incluso estaríamos remontándonos a lo que es la actividad mercantil en sus inicios. Si ustedes recuerdan las clases de mercantil, el origen como tal del comercio nace del trueque y esa evolución gesta a las personas que pues se trasladan de una nación a otra como comerciantes. Entonces, estamos hablando de un contrato muy antiguo, un contrato que le da esa naturaleza mercantil a, a los contratos y a la actividad como tal, a su naturaleza como tal de lo mercantil. Entonces, ya dejando claro esta actividad de esta intermediación, lo conceptualizamos de esta manera. Implica que una parte que es el que recibe el bien, es el consignatario, es el comerciante, de manera que pueda ofrecer al público para su adquisición, pero sin que tenga que pagar un precio para recibirlo de quien se lo entrega. Es decir, no lo está comprando, compañeros. El intermediario no está adquiriendo en propiedad esas mercancías, las adquiere para ofrecerlas y para venderlas. El dueño de estas mercancías es el consignante o el propietario, que los dos, el consignante y el intermediario, van a ofrecerlo, perdón, lo va a ofrecer el intermediario a un público.
El público va a ser el posible adquiriente de este objeto. Entonces, no sé si dejé claro cuál es esta actividad del contrato estimatorio o consignatario. Disculpen que me haga un poco mormado, es que creo que la gripa ya me pegó. Pero ¿sí estamos de acuerdo, compañeros? Sí, profesor. Sí, profe, todo bien. Sí, profesor. ¿Cree que nos podría dar un ejemplo? Es que sí la comprendo, pero no totalmente. Sí, con gusto, compañera. El ejemplo, yo creo que más, para que quede más, pues más entendido, es, yo, por ejemplo, yo me dedico a fabricar muebles, me dedico a, no sé, un carpintero, y yo como carpintero, pues tengo, pues mi tiempo se dedica a fabricar, a armar muebles, y no tengo tiempo para ofrecerlos. Entonces usted, por ejemplo, llega como de una empresa mueblera, y usted me dice, ¿sabes qué? Yo te ofrezco mi servicio de ofrecer tus muebles en mi negocio, en mi mueblería. Lo único que yo no pudiera, ¿cuánto los vendes? Me pregunta. Yo te vendo un librero aproximadamente en 1,500 pesos, ya barnizado, culminado, ya presentable. Está bien. Yo lo que hago es te ofrezco, yo voy a llevarlo a mi mueblería, pero eso sí que quede claro, yo no te lo voy a ofrecer a 1,500 pesos al público, yo lo voy a ofrecer a 1,800, claro, porque tengo que ganar. Y ese público, esos 300 pesos de más, van a ser para mí. Ya los 1,500, yo en el entendido de que ya vendí el mueble, yo voy y te pago o te reembolso ese pago de muebles. Al final de cuentas, estamos ganando. Usted como comerciante está ganando 300 pesos nada más por ofrecer ese mueble y yo estoy ganando porque me estás publicitando mi producto. Entonces, ese es un objeto, ese es un contrato estimatorio o consignatario. Al final de cuentas, lo que hace el comerciante, el consignatario, es que evita la pérdida de no poder vender ese producto. Por ejemplo, si usted llega y me dice, pues yo te compro ese librero y ese librero lo voy a dejar en mi almacén, en mi negocio y quién sabe hasta cuándo se venda. Entonces, yo lo adquirí, pero quién sabe, yo tengo una pérdida en el caso de que se rezaga o que caiga en rezago ese producto. Puede ser un bien fungible, por ejemplo, no sé, una artesanía que tenemos que tenerlo muy conservado y si yo lo adquiero, pues pierde ese valor. Y yo ya perdí, yo ya simplemente perdí en economía. Por eso es la finalidad del contrato estimatorio. Yo lo adquiero, pero no a una calidad de propietario, sino, digámoslo, como préstamo. Y no préstamo, no, para no confundir mejor. Tú me lo presentas para que yo lo venda. Y si se vende, ambos ganamos. Esa es la finalidad. ¿Sí dejé un poquito más claro, compañera? Sí, profesor, muchas gracias. No, ¿de qué? Compañeros, ¿estamos de acuerdo con ese ejemplo? Sí, profesor. Pues nos vamos a continuar nada más con lo que son los derechos y obligaciones de este contrato. Las obligaciones están sumergidas en el artículo 933 de ambas partes. El consignante tiene la obligación de poner a disponibilidad del objeto materia del contrato. No va a dar en propiedad, que quede bien claro eso, no va a dar en propiedad el objeto, solamente si se trata de bienes muebles y esto también queda a reserva. Ya les decía, yo no te lo voy a vender, simplemente te lo voy a no prestar tampoco, te lo pongo a disponibilidad para que tú lo policites y así se adquiera. Pero aquí quedo a reserva. Estos requisitos se los propongo, se los pongo porque la ley así lo manifiesta, pero hay interpretaciones y mi interpretación es que no se da bien ni siquiera en propiedad, ni siquiera bienes muebles. Yo por eso lo dejo en reserva. Se obliga a daños por perjuicios. También
se obliga o también se estima el pago de daños por saneamiento del consignante. El consignante, recordando que es el propietario, y si este objeto que se estaba proporcionando tiene saneamiento, si es, por ejemplo, de un bien inmueble, yo soy propietario y se lo dejo a una inmobiliaria de bienes y raíces, pero yo como propietario tengo noción de que está afectado por alguna evicción. Entonces, para mí repercute, yo tengo que pagar esos daños por evicción de saneamiento, compañeros. Entonces, eso repercute al dueño, ¿sale? No repercute al consignatario. El consignatario se libera de esa situación. Paga por la conservación de la cosa. Y además, y los derechos que le corresponden al consignante, al dueño o propietario del objeto, que se le pague por la venta o se le restituya en el plazo determinado. Tú no vendiste lo que es el objeto de estimatorio o de consignación, pues me lo tienes que entregar, porque yo no te estoy entregando a propiedad, tú me lo tienes que reintegrar, devolver. Y además de eso, tiene el derecho de pago de daños y perjuicios en el caso de que el objeto pues haya sufrido algún deterioro, algún menoscabo, pues tiene el derecho a que se le pague por daños y perjuicios. Por su parte, el consignatario tiene la obligación de pagar o de devolver el bien, esa es su obligación, corresponde al derecho del consignante. Tiene que realizar, el consignatario tiene que realizar todas las gestiones para conservar ese objeto y tiene que en caso de que no restituya o no pague lo que es el objeto que se estimó, tiene que, además de ese reembolso o de esa devolución, tiene que también pagar por la cláusula penal. Y finalmente, el derecho que le corresponde al consignatario es que se le retribuya por esa venta. Es el ejemplo que le comentaba a su compañera. Yo tengo, si te vendí el bien y el bien corresponde, tú lo estás ofreciendo en 1,500, pues bueno, yo te entrego esos 1,500, pero tú me tienes que pagar porque yo te vendí ese objeto. Entonces, si ese objeto no fue, no sé, es en proporción al bien o tú me estás dando una libre apreciación de vender ese objeto, pues bueno, yo ya me estoy cobrando sobre esa actividad. Por último, el pago por erogación en esa conservación. Si yo estoy conservando ese bien y no lo estipulamos en el contrato de estimatorio, pues bueno, tú me tienes que pagar por esa conservación. Entonces, eso es lo que le corresponde por derechos y obligaciones de estas partes, compañeros. 7:47. Miren, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí, compañeros. Mañana ya continuamos con el tema de contrato estimatorio, porque, pues sí, me siento un poquito mal de la garganta. Y y bueno, no sé si tengan alguna duda o algún comentario sobre este contrato. No, profesor, está bien que se mejore. Gracias, compañera. ¿Estamos de acuerdo, compañeros, compañeras? Sí, profesor. Profesor. Bueno, entonces continuamos el día de mañana. Que tengan un excelente día y reitero, el día de hoy se presenta la siguiente tarea para que estén al tanto. Su fecha de entrega es para el día viernes, no recuerdo la hora, pero se entrega el día viernes. Que tengan un excelente día, compañeros. Cuídese, profesor. Igualmente, gracias. Mejor, Gracias, gracias, gracias. Buen día, profesor. Hasta mañana.